Dios los bendiga, mis hermanos. Buenas noches, Dios los bendiga mucho. Creo que ya hay conectados, ya hay 6, 7. No sé si los veo a todos, pero buenas noches a todos. Siéntanse en casa, siéntanse como en su casa. Es para alegrar el momento, para estar en el gozo del Señor que bendiga este tiempo. Vamos a ir, mis hermanos, al Salmo 142. Esta es una oración que hizo, un salmo que hizo el rey David, como dice acá, cuando estuvo en aquella cueva, cuando era perseguido, ¿verdad?, por su suegro, el rey Saúl. Recuérdense que en esta cueva iban todos los desesperados, todos los angustiados, iban todos los deprimidos, ¿verdad?, todos los tristes, todos los hambrientos, todos los afligidos, todos los que tenían persecución, ¿verdad?, incluso de los filisteos. Y era un lugar donde refugiarse, donde solamente la mano de Dios podía estar con ellos. Vamos a leer entonces su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Padre Santo, Señor amado, glorificado Señor, te rogamos a ti, Dios mío todopoderoso, junto con mis hermanos, Señor, junto con todos aquellos que se conectan en este servicio, Padre Santo, que tú seas administrando este tiempo, que seas tú, Dios mío todopoderoso, el que lleva el control. Límpianos, Señor, de toda maldad y todo pecado, para que tu Espíritu Santo esté en nuestros corazones y que tu palabra sea entendida, Señor, de tu mensaje, para que tú, Señor, nos alimentes con tu palabra, Señor, que sea palabra sólida, Señor, que sea palabra espiritual a nosotros, para que tú nos edifiques, Señor, para que tú nos consueles, Señor, para que tú nos exhortes también, Padre Santo, principalmente a mí, Señor. A ti venimos, Señor, para que bendigas este tiempo y que bendigas a todas aquellas personas que no conocen tu palabra también, para que tú toques sus corazones, Señor, para que tú, Señor, seas tú hablando a ellos, Señor Santo, en sus necesidades, en sus dudas, en sus problemas, en sus angustias, Señor, porque tú eres la única salida, Señor Santo. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo, Padre amado, y se hace a ti, Dios mío todopoderoso, el honor, la honra y la gloria, Señor, en este tiempo. Amén y amén. Pues vamos, mis hermanos, a la palabra. Aquí yo le puse un título que se llama Las oportunidades para Jerusalén. Ustedes han visto en el transcurso de los tiempos, a veces se nos olvida y no sabemos cosas. Aquí hay un dato de un tal Bernard Fisher, que es un profesor de la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Dice que él calculó que desde el año 2000 a.C., la ciudad de Jerusalén fue destruida 2 veces. Ha sido asediada 52 veces también, dice, y capturada 44 veces más. Fue la escena de 20 revueltas.
numerosos disturbios y media docena de atentados terroristas que nosotros hemos visto en televisión en periodos separados en el transcurso del siglo pasado, desde los 1900, ¿verdad? En la historia. En la ciudad solamente ha cambiado de manos, dice pacíficamente 2 veces. Pero vamos a entrar a unos pasajes porque le titulé yo las oportunidades que tuvo Jerusalén. Hay unos datos que venían siendo advertidos por Jeremías. Y aquí en el versículo 18 habla sobre ese mensaje, ¿verdad? Que es como una parábola, ¿verdad? Esto que recibió Jeremías, ¿verdad? Sale de que incluso esta cosa del alfarero y el barro ha sido para inspiración de varias prédicas, de varias enseñanzas. Y dice en el versículo 1 que la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, dice, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, dice. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Versículo 5 dice: entonces vino a mí palabra de Dios, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Y ven aquí un parte de una reflexión de que así Dios nos puede moldear, ¿verdad? Dios puede hacer con nosotros conforme sus manos si estamos amparados a Él. Pero vamos aquí que va a hablar contra todos los pueblos, incluyendo otros reinos, ¿verdad? Que no solamente corresponde a Israel, ¿verdad? El reino de Judá y el reino de Israel que existía, dividido esos 2 reinos, sino que también otro que está incluido acá, que dice que va a arrancar, derribar y destruir, ¿verdad? Pero vamos a que todo esto es por la misma desobediencia que tuvo el pueblo hebreo, el pueblo israelita, el pueblo de Jacob, ¿verdad? Por su desobediencia, por inclinarse a ídolos, por inclinarse a la avaricia, por inclinarse al beneficio propio, por inclinarse a la corrupción. Y esta es la parte en la que había enviado con Jeremías advertencias, no solamente al rey de Judá, sino que a toda la población. Como dice aquí en el versículo 8, dice: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, dice. O sea, todavía él está haciendo esta reflexión, dice: pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré de hacer este mal que había pensado hacerles, dice. Y en el 9 dice: y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, dice el 11, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, dice, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, esto es el pueblo, dice en el 12, y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Eso fue lo que leyó Dios en los corazones de su pueblo, ¿verdad? Dios conoce todas nuestras intenciones, Dios conoce nuestros corazones, y aquí vemos ese ejemplo, que esa fue la reflexión del pueblo, ¿verdad? Que iban a inclinarse a otros ídolos, era ya hacer una apostasía, ya era inclinarse a dioses falsos, ¿verdad? Y inclinados con un pensamiento
de un corazón malvado ya para hacer la maldad, ya solo para beneficio propio, ya solo para vivir ese tiempo de vivir vano, por decir esa vanidad, ¿verdad? Es eso que apartaba el hombre de Dios. Aquí en el versículo del capítulo 34, en Jeremías capítulo 34, este es un ejemplo que vemos nosotros. Este es un ejemplo que vemos nosotros, que como parte de los errores, ¿verdad?, de la maldad de ellos, como Dios les hace ver, más bien les hace ver, les hace reflexionar, los exhorta, ¿verdad?, de que están haciendo mal. Dice, el título le pone en violación del pacto de libertad a los siervos hebreos. Dice en el versículo 8, palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén, para promulgarles libertad. Cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas, dice. En el 19, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. O sea, aquí están hablando de una imagen. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, dice. Y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, dice. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos. Y hago una pausa acá. Dice, a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos. Y esto lo vamos a ver después, porque esta es una profecía que le estaba dando a través de Jeremías, ¿verdad? Y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, dice, que ha sido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta que no quedar morador. Pero ¿por qué subrayo ahí y los haré volver a esta ciudad? Sucede de que la ciudad había sido sitiada, ¿verdad? Había sido rodeada, incluso dice la palabra en otros libros, que hicieron incluso torres, ¿verdad? Como que si hubieran puesto una ciudad enfrente de la ciudad de Jerusalén, como una ciudad enfrente que hicieron torres, o sea, estaban totalmente rodeados, estaban sitiados, estaban cercados, y con tal fuerza y poder y con tal número que hasta pudieron hacer torres. ¿Qué es lo que le quedó allí al pueblo, el pueblo judío? De que se quedaron aislados, encerrados, ¿verdad? Y no pudieron siquiera ni salir, porque ya sabían de que los otros habían llegado como que eran hormigas, como que eran así la palabra hormigas alrededor de ellos, que no podían salir adelante, ¿verdad? No podían salir ni siquiera de su ciudad, estaban completamente encerrados. Y vemos acá en Ezequiel 30 como referencia. En Ezequiel 39 dice, en aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque aquí viene, dice. Y por eso es lo que lo subrayé. Si se fijan ustedes, y los haré volver de esta ciudad. Sucede de que habían hecho una pausa, dejaron ahí siempre, como dice su palabra, el ejército, pero ellos hicieron una pausa porque se fueron
a combatir a Egipto, que supuestamente en ese tiempo Egipto era como un aliado, ¿verdad? Y Etiopía, que tenían aliados. Recuérdense que habían lazos entre varios reinos a favor de Israel y estaban en una coalición, ¿verdad? Entonces Dios todavía hizo una pausa y aquí está haciendo esa referencia contra Egipto, ¿verdad? Dice, a espantar a Etiopía la confiada, o sea, hasta ellos se habían confiado, dice. Dice que tendrán espanto como en el día de Egipto, porque aquí viene, así ha dicho Jehová, dice el 10, el Señor. Destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice. Él, y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra, y desenvainarán sus espadas sobre Egipto, y llenarán de muertos la tierra, y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos, y por manos extranjeros destruiré la tierra en cuanto en ella hay. Yo Jehová he hablado, dice. Esto es como una referencia. Fíjense que aquí en el capítulo 52 de Jeremías, y aquí están las referencias que hace exactamente este pasaje, está escrito en Segunda Reyes, ¿verdad? En el capítulo 24, también en el capítulo 25, y en Jeremías, que sale también de referencia en el capítulo 39. Todo esto es porque la Biblia hace referencia en diferentes libros a todos estos eventos, ¿verdad? Porque era un pueblo bendecido, era un pueblo que Dios quería dejar plasmado con diferentes profetas, con diferentes eventos, así como en el libro de Segunda de Reyes, todo lo que aconteció, dice, ¿verdad? En el versículo 4 dice aquí, aconteció por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y todas partes se edificaron contra ella baluartes, dice. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey de Sedequías. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre, y la ciudad estaba hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad de alrededor, dice. Ahora bien, en el versículo 8 dice, y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército al rey. Entonces prendieron al rey, y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él, dice, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla todos los príncipes de Judá. Esto es, recuérdense, todos aquellos que golpearon, torturaron, esclavizaron, por decir, pusieron prisión a Jeremías, todos estos príncipes que hablaban en contra mal de Jeremías, ¿verdad? Dice en el 11, no obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día en que él murió. ¿Ven cómo terminó este rey de Judá? ¿Ven cómo terminó este rey que no quiso hacer el bien hacia Dios? Y esta es una de las advertencias, esta es una de las cosas que prácticamente se dijese es el tema, ¿verdad? Todas las oportunidades que le había dado Dios a todo el pueblo, toda la oportunidad que Dios había hecho con su pueblo para que hicieran el bien, y Dios los iba a proteger, y así como lo había hecho antes, que hasta mandó un ángel. Se recuerdan que en una noche mató a cientos de miles de soldados, y ellos no levantaron ninguna mano, ellos no levantaron nada. Y aquí vamos de que sufrió
incluso ver la muerte de sus hijos, le sacaron los ojos, fue preso y murió en la cárcel. Fíjense que estas son unas imágenes que saqué de la internet del tiempo romano, cómo fue asediada para después de que cuando Cristo nació y dio su ministerio de Dios, ¿verdad? Cuando estuvo en la tierra. Estas son imágenes de Josefo, cómo fue asediada y destruida, tratada de ser conquistada prácticamente 700 años después, como 400 años después, porque esto sucedió en los años 680 antes de Cristo, y esto estamos hablando cuando fue asediada, como los romanos conquistaron Jerusalén antes de que naciera Jesucristo, y fue destruido el templo y Jerusalén 70 años después de Cristo. Aquí incluso hay una imagen, como ven, esto está en Roma. Esto está en Roma, como los romanos cargaban acá los 7 candelebros como símbolo que habían derrotado al pueblo de Jerusalén. O sea, no les tomó 1 mes, 2 meses, ¿verdad? Esos solo son ejemplos de que cómo habían destruido y conquistado a Jerusalén. Y aquí está otra ilustración de ese historiador, porque esto no es de la Biblia, esto es del historiador, cómo describe todo lo que vio, ¿verdad? Y hay unas palabras de él que hay acá, por eso las puse en azul, para que no se confundan con lo que está escrito en la Biblia y ustedes vayan a creer de que esto está escrito en la Biblia. Lo escribo en azul porque son datos de este historiador, y esto está en la internet. Dice que la batalla de cuerpo a cuerpo continuó en la ciudad baja, ¿verdad?, de Jerusalén, que también fue saqueada e incendiada, dice. Los archivos, la cámara del Sanedrín y todas las casas y mansiones que se habían salvado hasta entonces quedaron ahora arrasados, dice. La represión de los legionarios romanos fue feroz, dice. Josefo lo expresa con una imagen impactante, ¿verdad? Degollaron a todos aquellos con los que se toparon, dice. Topanaron con sus cadáveres las estrechas calles e inundaron de sangre, dice, toda la ciudad, de modo que muchos incendios fueron también apagados por esta carnicería. Y este es solo un ejemplo de lo que este historiador escribió, porque él estuvo presente para cuando los romanos hicieron esto. Dice aquí, esclavizado y desterrado, ¿verdad? Judea quedó casi arrasada, dice, aunque las cifras de muertos o desaparecidos que da Josefo sean exageradas, quizás hubo unos 250,000 damnificados, en un país que no debía llegar al 1,000,000 de habitantes. La inmensa mayoría fueron vendidos como esclavos, unos pocos se destinaron a combates de gladiadores, otros a las minas de Egipto, y los menos volvieron a su vida normal en un territorio arruinado. En verdad, como sostenía el propio Josefo, el Dios de los judíos se había puesto del lado de Roma. Y recuerdan cuántos fueron llevados a los coliseos para ser muertos por los gladiadores o por los leones, ¿verdad? Y esto es solamente un ejemplo, pero no es en entrar en muchos detalles allá. En cuanto a eso, fíjense que esta es la fecha de 586 antes de Cristo, que el rey Nabucodonosor de Babilonia conquista Jerusalén y destruye el primer templo, dice. Y hay muchos más, como dije, como salen las cifras, son como 42 veces que fue prácticamente invadida, ¿verdad? Pero estos solo son unos ejemplos principales. En el 538, ya cuando regresan toda aquella población de judíos, todos aquellos que salieron del tiempo de la esclavitud por 70 años, se recuerdan, está aquí la parte de Esther, todo ese pueblo, ¿verdad? De la parte de los descendientes de aquellos del profeta Daniel y sus 3 amigos, toda esa era que murió, a los 70 años regresaron toda la gente que había quedado esclavizada, y en el 538 dice aquí que reconstruyeron el templo, ¿verdad?
este ya sería el segundo templo. Fíjese que en el 300 años dice que los persas vuelven a capturar Jerusalén, y esa no es la primera vez. Recuérdense que había sido siempre asediada antes, pero nunca había sido conquistada ni destruida. En el año 332 Alejandro Magno conquista Jerusalén. Recuerden que esto eran de los griegos, y aquí fue un impacto grande que hizo porque los griegos eran muy letrados. Incluso la Biblia que nosotros manejamos, el Nuevo Testamento, está hecho en griego, ¿verdad? Los originales son hechos en griego. Acá vemos que en el año ya 163 para el nacimiento de Cristo, tras la derrota, dice, los judíos helenitas por parte de los macabeos, que eran parte de los judíos, dice, Jerusalén vuelve bajo autonomía judía durante un periodo del imperio Hasmoneo, dice. En el año 63 comienza el dominio romano sobre Jerusalén, ¿verdad? Y esto es lo que hemos visto, la destrucción cuando fue conquistada, pero no fue destruida, ¿verdad? Y ahí es donde nace Jesús. Y aquí está, del 28 al 30, el ministerio de Jesús en Jerusalén. En el año 70 es que es destruida, dice. Los romanos asedian la ciudad de Jerusalén, destruyendo la ciudad y el segundo templo. Fíjense que interesante, 600 años después, Jerusalén cae en manos de los persas, y había caído, como vimos anteriormente, ¿dónde está? En los persas, en el año 370 a.C. Y vuelve a suceder otra vez por los persas, casi por decir 1000 años, ¿verdad? En el año 1187, Saladino, que era un musulmán, captura Jerusalén de los cruzados. Recuérdense que aquí solo estoy haciendo un resumen, y los cruzados eran todos aquellos que venían en nombre de Dios, ¿verdad? Y todo aquel que no era cristiano los mataban. En el año 1244 Jerusalén es destruida, ¿verdad? En 1831 dice, Mohamed de Egipto toma Jerusalén. Imagínense, vuelve otra vez los egipcios, ¿verdad? En 1840 los turcos otomanos retoman Jerusalén, y así ha estado por siglos y siglos, ¿verdad? Esto solo es un resumen, hasta que en el año 18 a 1920 Jerusalén y toda Palestina son gobernados por la administración británica. Y esto es lo que ya empieza la Primera Guerra Mundial, y así en consecuencia solo es un resumen de cómo ha sufrido por la desobediencia el pueblo de Israel ahí en Jerusalén. Ahora fíjense que aquí en Daniel 12 se titula acá el tiempo del fin. Esta parte es como una profecía, ¿verdad? Que está hablando, dice, aquí en el versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, ¿verdad? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, dice, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, dice. Y ustedes ya ven la pauta de lo que lleva esta profecía, ¿verdad, hermanos? Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, estos son reflejos de lo que va a suceder en los tiempos finales. Y aquí está incluida siempre Jerusalén, ¿verdad? Dice en Daniel 12, versículo 8, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos, dice, y purificados,
Los impíos procederán impíamente, dice, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y que llegue a 1335 días, dice. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad del fin de los días. Y esto que está hablando aquí sobre de la abominación desoladora, esto es lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Esto es lo que algunos hermanos han leído en algunas enseñanzas de la abominación desoladora. A esto se refiere, que va a ser un tiempo dice acá, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ¿verdad? Hasta la abominación desoladora. O sea, habrá 1200, está haciendo un tiempo, ¿verdad? Aquí en Mateo 24 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, dice. Entonces os entregarán tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y todo esto a veces medio estamos viendo unas cosas, ¿verdad, hermanos? Y dice en el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio en el reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y eso es lo que leímos. Ya que lo que leímos de Daniel son las cosas que van a suceder en los tiempos finales. Y esta es una de las advertencias que nos hace Dios, así como le estaba haciendo a Jerusalén, ¿verdad? Estas son las advertencias que nos está dando a nosotros. Por eso esto es una advertencia. ¿Cuántas oportunidades tuvo Jerusalén, ¿verdad? Y cuántas oportunidades nos está dando a nosotros con todas estas cosas, que si uno se separa de Dios, que si uno se separa del amor de Dios, que si uno no se arrepiente de lo que ha hecho, que si uno no hace el bien hacia el otro, ¿verdad? Si uno se inclina hacia la corrupción, si uno se inclina hacia hacer el mal, si uno se aparta de no oír su palabra, ¿verdad? Ahí es donde nos vamos a enfriar, ahí es donde va a aumentar el pecado, va a aumentar la maldad en nosotros. Amén, hermanos. Dios es grande y poderoso, porque de una manera u otra Él está tratando siempre de hablarnos, porque Él siempre trata la manera de hacernos reflexionar de lo que nosotros a veces hacemos sin darnos cuenta. Pero la medicina que nos da Dios es a través de Jesucristo, para que nos arrepintamos en su nombre, ¿verdad? Dice su palabra, que todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, ¿verdad? Yo os lo daré también, ¿verdad? Y que no hay otro intermediario más que solamente Él. Eso es lo que dice su palabra. Aquí en Mateo 24, siempre en el versículo 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y hago aquí una aclaración. Esto dice exactamente los que estén en Judea. Acuérdense que este es el tiempo de la tribulación. Estas cosas no las van a ver los cristianos que hayan sido arrebatados por Jesús. Esto es el tiempo después del arrebatamiento, este es el tiempo de la tribulación. Esto está específicamente de lo que va a suceder en Jerusalén, ¿verdad? Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, dice.
Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, dice. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, dice. Mas por causa del escogido, aquellos días serán acortados. Y ven que por eso Dios va a cortar el tiempo para los que creen en Él, para los escogidos. Y después que viene la tribulación, después del arrebatamiento. Y aquí hace una mezcla Él en todo esto. Y esto está escrito, esto está dicho por el mismo Jesucristo, ¿verdad? Y esto está de una manera de reflexión, una manera de advertencia, dice. Porque entonces habrá gran tribulación, la cual no ha habido antes. O sea, imagínense todo lo que he relatado, todo lo que está relatado en cuanto a este historiador, en cuanto a lo que está escrito, a la destrucción de Jerusalén, de todas esas advertencias. Todo eso que se vio ahí en Jerusalén ni siquiera se va a acercar a lo que va a venir ya después en la tribulación. Y ese es lo que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón, los mensajes que nos está dando Dios día a día, ya sea para que nos edifiquemos, ya sea para consolarnos o para que Él nos llame la atención, ¿verdad? Para que nosotros reflexionemos y nosotros no dejemos crecer el pecado, omitiéndolo en perdón. O sea, no nos olvidemos de pedirle perdón por nuestros pecados a Dios, porque entonces se van acumulando, así como se le fueron acumulando al rey David, así como se le iban acumulando todos esos errores que cometió el rey Saúl, ¿verdad? No hay que dejar crecer el pecado dejándolo pasar, porque entonces se van acumulando y el pecado se hace más grande, se hace más pesado, ¿verdad? Y ya el corazón deja de redarguir, ¿verdad? Y el Espíritu Santo ya empieza a alejarse, ¿verdad?, de nosotros, porque nosotros es el que nos estamos enfriando, dejando crecer el pecado en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar pendientes de todos los mensajes, ya sean del Antiguo Testamento como ejemplo, como tanto lo que está haciendo en el Nuevo Testamento. Aquí en el versículo 23 dice: entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no lo creáis, dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los cristianos, ¿verdad? Aún a los escogidos. O sea, tiene que suceder todo esto. Va a decir, yo soy Cristo, van a haber falsos profetas, ¿verdad? Y van a hacer grandes señales y prodigios que van a decir, no, este sí es Dios, este sí es Cristo, este sí tiene poder. Y a veces la gente se inclina por seguir al hombre, ¿verdad? Incluso engañados, como dice acá, ¿verdad? Incluso por aquellos que hacen milagros en enfermedades o milagros como sea, ¿verdad? Dice en el 25, ya os lo he dicho antes, ¿verdad? O sea que ya lo había mencionado él antes a sus discípulos. Así que si os dijeren, mirad, aquí está en el desierto, no salgáis, o mirad, aquí están los aposentos, no lo creáis. Está hablando del Cristo, ¿verdad? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, dice. Que va a ser repentina, por eso que dice su palabra, que en el arrebatamiento, cuando viene Jesucristo, pero no toca tierra, no se le puede llamar la venida de Cristo directamente, porque no toca tierra. Ese es el arrebatamiento. Luego viene la tribulación, y después de la tribulación es que Él hace la venida y pone pie en la tierra. Ese ya sería la segunda venida, ¿verdad? Entonces aquí lo menciona, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y esto es para el arrebatamiento. Aquí dice en Mateo 24:29, la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, como mencioné,
arrebatamiento, luego tribulación, y después vienen aquellos días, dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, dice, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, va a ser algo que nunca jamás ha visto el hombre, ¿verdad? Porque hasta las estrellas caerán del cielo, dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, van a haber muchas señales, catástrofes, huracanes, no sé, ¿verdad? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria, dice. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, dice. He aquí yo vengo pronto, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré, dice, sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, dice. Este es en Apocalipsis 3:11. ¿Qué es lo que vemos acá? Que nosotros tenemos que retener lo que ya tenemos, que es Jesucristo. Tenemos que mantenernos sobrios, tenemos que mantenernos alertas, tenemos que mantenernos leyendo su palabra en oración, en búsqueda con Él. Tenemos que reflexionar si nosotros hemos pecado, ¿verdad? Para que no vaya creciendo esa frialdad en nosotros, en nuestro corazón, y vaya aumentando el pecado en nosotros, a tal grado que ya no le demos importancia de oír su palabra, de oír los mensajes a nuestro corazón, ¿verdad? Acá en Apocalipsis 21 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, dice, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, dice, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la promesa de Dios, esa es la promesa grande de Dios que hace con nosotros, ¿verdad? Todo esto que estamos pasando, toda esta desesperación, todo este miedo a la vacuna. ¿Cuántas vacunas no nos pusieron a nosotros de pequeños y no nos dimos cuenta, ¿verdad? Sí, y aún con vacunas nos puede suceder otra cosa. O sea, toda esta angustia, toda esta falta de trabajo en nuestros países, ¿verdad? Toda la corrupción que existe. Bueno, en los últimos tiempos y hasta las iglesias se están preocupando, esas iglesias grandes, de acaparar dinero, ¿verdad? Como que si se les va a acabar, y sacándole el dinero a los miembros de las iglesias, solo por aquella desesperación, ¿verdad? Aquella señal, ¿verdad? Que en la que van a ser engañados, se les va a hablar de lo que ellos quieren oír y no de la palabra de Dios, ¿verdad? Con tal de tener a la gente ahí pegada a ese líder falso profeta, ¿verdad? A ese líder de la iglesia, a ese que engaña a muchos, a ese que promete algo que no está escrito en la Biblia, ese que promete algo como que si él fuese Dios, ¿verdad? Si algunas veces hemos oído, cuántas predicas no hemos oído nosotros, en las que casi obligan a Dios a hacer las cosas, ¿verdad? Y que no aceptan un no, y que ellos lo que quieren es sanidad, y no van a aceptar otra cosa que no sea eso. Si a Dios no se le doblega, a Dios no se le puede obligar, ¿verdad? No se le puede exigir. Todo lo recibimos en base a la misericordia de Él. Todo lo recibimos por su gran amor, ¿verdad? ¿Y qué fue su gran amor que demostró con nosotros? Que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? En sacrificio por nuestros pecados. Ese es el gran amor de Dios.
Esa es su gran misericordia, ese es el amor que tiene por ti y por mí, que dio a su Hijo por nosotros, para que Él muriera. ¿Quién de ustedes va a dar a su Hijo para que muera por el vecino? Ninguno de nosotros tiene ese corazón, ese amor de Dios, ese amor que solo de Dios sale, ¿verdad? De dar a su propio Hijo en sacrificio por todos los hombres de la tierra, por el borracho, por el drogadicto, por el asesino, ¿verdad? Por todo aquel corrupto. Y no perdonó a uno que estaba en la cruz a la par porque él reconoció que era Dios, ¿verdad? Y hoy estarás conmigo en el cielo, le dijo. Dios tiene una gran misericordia para con todo. Lo que no quiere es que nosotros pequemos. Pero dice su palabra, y lo dije antes, que quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, ¿verdad? Lo más pronto posible, que no se vayan acumulando, dice. Y de esa manera Él hace todas estas promesas, ¿verdad? Enjugará Dios toda lágrima en los ojos de ellos, dice, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ¿verdad? Ni clamor, ni dolor, porque todas estas cosas pasaron. Así como tanto dilema, tanto agonía, tanto sufrimiento que hace la gente emigrando hacia Estados Unidos, mandando a los hijos solos por un mejor futuro. Pero el mejor futuro está allá en esa tierra celestial. El mejor futuro está allá en las cosas que no son materiales. Y nosotros nos afanamos, ¿verdad? Por los estudios, por el trabajo, por donde estoy viviendo, por tener una mejor comodidad a nuestro alrededor, como que si fuese permanente. Y a veces nos creemos hasta fuertes porque tenemos una buena salud y no sabemos si el día de mañana podemos quedar parapléjicos, lo que sea, ¿verdad? Postrados en una cama, que ya no se pueda levantar uno. Dios es tan grande y misericordioso que nos escribe desde hace siglos y siglos para que nos volteemos hacia Él. Amén, hermano, y todo eso es por la gran amor y gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que hace esa bendición para con nosotros, de darnos su palabra para que la atesoremos, para que nosotros la vivamos día a día y la practiquemos, ¿verdad? Dice en el mismo Apocalipsis 21:10, dice, y me llevó en el Espíritu Santo, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, dice, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, y no vi en ella templo, dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, Jesucristo. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna, que brillen en ella, dice, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Gloria a Dios, porque su gran amor, su gran poder, su infinita gloria es la que da vida a todas las cosas, así como hemos visto nosotros los grandes acontecimientos en los cielos, ¿verdad? Ver ese eclipse en medio del día es como ver dos amaneceres, dos mediodías y dos atardeceres. Fue para mí grande. Yo no sé si ustedes han visto esa Vía Láctea. Yo la pude ver en el norte de Ontario hace más de 10 años. Una gran mancha. Si ustedes ponen sus ojos en el cielo de la casa, y aún así es más grande la gran mancha de polvo blanco en el cielo, y eso solo Dios lo puede hacer. Y así vemos la belleza en Él, en todas las cosas, en el canto de las aves, ¿verdad?, de los pájaros, en la belleza de las flores, ¿verdad?, es incluso en una sonrisa de un niño. Y todo eso lo hace Dios, porque Dios es grande y poderoso. Y gloria a Dios porque hemos llegado a este tiempo. Gloria a Dios porque Él nos da acá un ejemplo con su palabra de que todas las cosas son hechas por Él, para Él, ¿verdad? Fueron hechas todas las cosas desde un principio. Y que su palabra, que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, ¿verdad? Y recuérdense que nadie viene al Padre si no es por mí, dice su palabra, ¿verdad? Y vemos que
todas las oportunidades que tuvo Jerusalén, cuántas oportunidades nos ha dado a nosotros, de cuántas nos ha salvado Dios, de cuántas nos ha salvado Dios, tanto peligro, de tantas enfermedades, cuando estuvimos postrados en cama, en hospitales, ¿verdad? De un accidente, cuántas oportunidades nos ha dado a nosotros también de que el enemigo no nos acechara, de que el enemigo no nos rodeara, así como en el ataque que sufrió Jerusalén, ¿verdad? Cuántas veces nos ha librado Dios y nos hace reflexionar con su palabra, que busquemos siempre su amor, que busquemos su palabra, que lo busquemos en oración, ¿verdad? Amén, hermano. Vamos a orar entonces, vamos a orar para que sea Dios todopoderoso el que guíe este tiempo y que su palabra no se quede solamente en un tiempo más, sino que quede plasmada en nuestros corazones, de que Él lo que quiere mostrarnos las oportunidades que tenemos día a día, ¿verdad? Nosotros no sabemos si el día de mañana vamos a estar o no, la siguiente semana, quién sabe. Solo Él lo sabe, y Él sabe las intenciones de nuestros corazones. Pero también Él conoce que somos débiles, que pecamos, ¿verdad? Él sabe que vamos a pecar de otro rato, que vamos a pecar el día de mañana. Pero lo que quiere Él que nos arrepintamos mediante su único Hijo, ¿verdad? El único intermediario que Él ha puesto. Y que Él sea glorificado, porque Él es el que hace todas las bendiciones. Tengo en la mente el hijo de la hermana malo para los nombres, el hijo de mi hermana se llama Martín Noda, ¿verdad? Que él compró su boleto de viaje para venir a ver a su mamita. También tengo pendiente me pidieron también que orara por ya les digo, hermanos, perdonen, tengo pendiente de que se ore, creo que solamente esas son. Sí, esas son. Solo tengo a Martín Noda, pues, el hijo de la hermana Virginia. Y siempre están agradecido yo porque están orando por mi hija. El día de mañana van a orar en Panamá por mi hija, en un ayuno por ella. Gracias por sus oraciones. Y vamos a orar, pues, hermanos, para terminar este tiempo. Padre Santo, Señor bendito, a ti, Dios mío, todopoderoso, glorificado Padre, seas el honor, la honra y la gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que está siempre tocando nuestros corazones con tu palabra santa, con tus ejemplos, Señor, con las cosas que ya sucedieron, Señor, que fueron profetizadas por ti, Señor Santo, y las cumpliste, Señor, porque tú no dejas pasar, Señor mío, bendito, la maldad, Señor, pero tú hacías advertencia, Señor Santo, en todo ese pueblo, y así estás haciendo advertencia en nuestros corazones, Señor. Sabemos que te fallamos día a día, Padre Santo, pero que nosotros tenemos un intermediario, un abogado, Señor, que pelea por nosotros, Señor. Seas tú glorificado, Padre. Te pedimos, Señor Santo, Padre, que nos perdones nuestros pecados y que siempre redarguya, Señor, nuestro corazón, Señor, para que volvamos a tu camino, Señor Santo. Seas tú con nosotros, Señor. Siempre redarguye nuestros corazones, Padre mío bendito, para que nos enfriemos, Señor, para que sigamos siempre fervientes, Dios mío, en tu palabra, siempre seguidores de ti, Señor Santo, siempre buscando de tu palabra, Señor, a través de Jesucristo. Seas tú exaltado y glorificado, Señor,
allá en el cielo donde estás, Padre mío bendito. A la diestra está tu Hijo, Señor, junto con tu Espíritu Santo, Señor, rodeado de tus ángeles, Padre mío bendito. Seas tú bendiciendo a cada uno de los que están oyendo este mensaje, Señor, a mis hermanos de la iglesia, Señor, a mis parientes, a mi hija, Señor, a todos nuestros conocidos y amigos, a nuestros familiares, en cada uno de nuestros países, Señor. Te ruego, Señor, por cada uno de los familiares, Señor Santo, de mis hermanos, Señor bendito. Seas tú protegiendo, Señor, a Cuba, Señor Santo, de ese huracán, Señor. Seas tú viendo por sus necesidades también, Señor Santo. Ve por los familiares de cada uno de mis hermanos allá, Señor. Seas tú proveyendo el alimento, Señor, y siempre tu palabra, Señor, que no haga falta, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestro amor, Señor Santo, el que tú ves por todo lo que para nosotros es imposible, Señor. Para ti es posible, Padre Santo. Bendice así, Señor, a todos aquellos que están en México, Señor, en Estados Unidos, aquí en Canadá, Señor, allá en El Salvador, Padre mío bendito, en Guatemala, Señor Santo, en Honduras, Padre bendito, Señor amado. Seas tú, Dios mío, allá en Nicaragua, Señor, protegiendo a cada uno de toda esa gente, Señor Santo, allá en Costa Rica, en Panamá, Señor. Te pedimos por Colombia, Señor, que tú la sanes. Te pedimos por que tú toques los corazones de los políticos, de aquellos, Señor, que quieren hacer maldad, Señor. Que seas tú, Dios mío, haciendo la bendición en sus corazones, Señor Santo. Seas tú proveyendo, Señor, sanidad también, Señor, por esa pandemia, Dios mío, en todos nuestros países, Señor, allá en Brasil, así como en Perú, Señor, así como en Colombia, Señor Santo, en todos nuestros países, Señor. Seas tú, Señor, Dios mío, glorificado, porque tú eres el que trae la sanidad, Señor. Te pido por todos aquellos, Señor, que están temerosos de la vacuna, para que seas tú poniendo, Señor, esa convicción de que tú estás con ellos, que con vacuna o sin vacuna, Señor, tú eres el que hace la medicina, Señor, en nuestro cuerpo. Pero que tú quitas todo miedo, Señor. Si la medicina tú la has dado, Padre mío bendito, seas tú, Señor, bendiciendo, Señor amado, poderoso Padre, bendiciendo cada uno de ellos en sus necesidades, Señor, por nuestros parientes, por nuestros familiares, Señor, por nuestros hijos, o los que tenemos nietos, Señor Santo, por nuestros primos, nuestros sobrinos, Señor, por nuestros parientes allá, Señor, en sus necesidades. Te pido, Señor, también por Martín Noda, Señor, hijo de la hermana Virginia, Señor Santo, para que seas tú, Padre bendito, el que bendiga ese viaje que quiere hacer para ver a su mamita, Señor, a la hermana Virginia, Señor Santo. Te pido por cada uno de nosotros, Señor, en nuestras enfermedades, por los ancianos, Señor, y bendice a cada uno de aquellos hermanos, Señor, que traen tu palabra, Señor Santo, por todos aquellos que llevan tu palabra ahí en Panamá, Señor bendito, aquellos que van a hacer el ayuno mañana, Señor, por mi hija también, Padre, en esa iglesia. Seas tú, Dios mío, para que sea abierta la iglesia aquí, Señor, y podamos reunirnos también, Señor. Tú eres el que provee todo, Señor. Tú eres el que tiene control de todo el tiempo, de todas las cosas, Señor Santo. Eres tú, Dios mío, el que ve por nuestras enfermedades también, Señor. Seas tú glorificado, Señor. Que seas siempre tú tocando nuestros corazones, Señor Santo. Gracias, Señor, bendito Padre. Y la bendición sea de ti, Señor, para todos nosotros, porque tú eres el que bendice, Señor. Tú eres el misericordioso, tú eres el poderoso, el que hace la sanidad. Tú eres el que alienta a nuestros corazones, Señor bendito. Gracias, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Pasen buenas noches. Lo puedo dejar como siempre. Por ahí me hay otro grabación de cantos en la iglesia. Lo voy a recortar y lo voy a poner para ir variando. Y sea la bendición para con cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Pasen buenas noches. Recibe la oración, recibe la gloria, Padre, aleluya. Poderoso. Para cruzar, todo se sobra.
Oh,